El día de nuestra boda, escuché a mi novia reírse con sus amigas. Imaginen si mi ex simplemente irrumpiera y me llevara, como en las películas. Todas se rieron. Yo me quedé en silencio. Una hora después, ella descubrió cómo termina realmente esa película. Me llamo Mateo. Tengo 33 años, soy arquitecto. Me gusta el cine clásico y siempre me han dicho que confío demasiado en la gente. Tal vez sea cierto. O tal vez simplemente prefiero creer en lo bueno, aunque el mundo insista en enseñarme lo contrario. Conocí a Lucía en una galería de arte. Ella no entendía mucho de cuadros, y yo tampoco. Pero nos reímos de lo mismo y terminamos compartiendo una copa de vino tinto mientras fingíamos ser expertos. Me encantó su risa. Tenía esa mezcla de dulzura y descaro que te hacía querer escucharla otra vez. Nuestra historia fue rápida, pero no precipitada. O eso pensé. En un año estábamos viviendo juntos, y al año siguiente, comprometidos. Todo parecía encajar, nuestras rutinas, nuestras familias, nuestros planes. Ella tenía esa energía que atraía a todos, y yo me sentía afortunado de ser el elegido entre la multitud. Pero había señales. Pequeñas, sutiles. A veces hablaba de su ex con una nostalgia que no encajaba con la versión que me había contado de su relación. Otras veces se quedaba callada cuando le preguntaba sobre ciertas fotos que aún guardaba en una caja. Yo no insistía. Porque amar, pensé, era también confiar. La boda fue organizada por su madre. Lucía no era de las que soñaban con vestidos blancos desde niñas, pero algo cambió cuando empezamos a planearlo. Se obsesionó con los detalles, la decoración, los invitados, el vestido. Yo me limité a sonreír y seguir el ritmo. Ella se encargaba de todo, yo solo quería verla feliz. El día llegó. Estaba nervioso, claro. Pero era más una emoción contenida que miedo. Me puse el traje, saludé a mis padres, y esperé en la parte trasera del jardín donde se celebraría la ceremonia. El lugar era precioso. Robles altos, flores por todos lados, luces colgando como luciérnagas inmóviles. Fue entonces cuando escuché la risa. Estaban cerca, en una esquina del vestíbulo. Reconocí su voz. ¿Lucía? Con sus amigas. Imaginen si mi ex simplemente irrumpiera y me llevara, como en las películas, dijo entre risas. Todas se rieron. Una de ellas agregó. Sería un escándalo. Pero seguro que el vídeo se haría viral. Otra dijo. ¿Y Mateo qué haría? Seguro seguiría sonriendo, tan bueno que es. No dije nada. Ni me moví. Solo escuché. Sentí que algo se rompía muy despacio dentro de mí, como una grieta apenas visible en el vidrio. Una hora después, ella sabría cómo terminaba esa película. La ceremonia fue perfecta en apariencia. La música sonó en el momento justo, las flores estaban frescas, y la gente aplaudía como si de verdad creyera que estaba presenciando el inicio de una historia de amor eterno. Lucía apareció caminando por el pasillo, radiante, como una actriz en su escena final. Sonreía, pero yo ya no podía mirarla de la misma manera. Había algo en sus ojos, no tristeza, no duda. Algo más frío. Como si supiera que todo esto era una actuación y no le molestara en lo más mínimo. Apreté los dientes cuando nos dimos el sí, quiero. Mi voz fue firme, pero por dentro estaba ausente. Seguía pensando en sus palabras con sus amigas. En ese tono entre burlón y fantasioso. En esa posibilidad de que todo esto no fuera real. La recepción fue un desfile de felicitaciones, brindis y discursos. Yo sonreía. Jugaba mi papel. Escuchaba a los invitados decir que hacíamos una pareja preciosa, que se notaba lo enamorados que estábamos, que qué suerte teníamos. Pensaba en cómo las apariencias podían engañar. Durante el baile, Lucía se acercó a mí con una copa en la mano y me susurró. ¿Estás bien? Pareces ido. Estoy bien, mentí. Solo cansado. Tú y tus silencios, dijo, besándome la mejilla. Siempre tan misterioso. No respondí. Observé cómo se alejaba, saludando a sus seguidores, tomándose fotos, publicando historias.
Me pregunté si realmente estábamos casados, o si yo solo era un extra en su espectáculo. Más tarde, me refugié en la cocina del local. Necesitaba aire. El chef estaba fumando un cigarro. Me ofreció uno. No fumo, pero esa noche hice una excepción. ¿Primer matrimonio?, preguntó. Asentí. Pues disfrútelo, dijo. Algunos no llegan a la cena. No supe si lo decía en serio o en broma. Tal vez un poco de ambos. Cuando regresé al salón, encontré a Lucía hablando con un hombre que no reconocí. Alto, traje ajustado, sonrisa fácil. Ella reía como aquella vez en la galería. Esa risa que creí solo mía. Me acerqué. Ella me presentó con naturalidad. Mateo, él es Andrés. Un viejo amigo. Él extendió la mano. Su apretón fue firme, su mirada también. De esas que evalúan sin que lo notes. Encantado, dijo. He oído mucho sobre ti. Lo mismo digo, respondí, aunque era mentira. Lucía cambió de tema rápido, y en unos minutos, Andrés se despidió. Pero algo quedó flotando en el aire. Algo incómodo. Algo que me decía que ese encuentro no había sido casual. Esa noche, en la habitación del hotel donde pasaríamos la primera noche como marido y mujer, Lucía se quedó dormida enseguida. Yo no pude pegar ojo. Me levanté, fui al baño, y abrí su bolso. No sé por qué. Tal vez buscaba una señal. Una pista. Un consuelo. Encontré su celular. Dudé. No soy de revisar cosas ajenas. Pero esa noche crucé una línea que nunca pensé cruzar. Y entonces lo vi. Mensajes. Muchos. Con Andrés. Algunos recientes. Otros de meses atrás. Fotos. Vídeos. Conversaciones con más calor que amistad. Promesas. Recuerdos. Nostalgia. Ilusión. Mi corazón latía lento. Como si se negara a aceptar lo que mis ojos veían. Y ahí lo entendí todo. La risa con sus amigas. El comentario de como en las películas. La mirada de él. El silencio de ella. No era un juego. Era un plan. Y yo era el espectador que no leyeron en los créditos. No sé cuánto tiempo me quedé en el baño mirando la pantalla del teléfono. Podían haber sido minutos o una hora. El tiempo, en esos momentos, pierde estructura. Solo hay una cosa que se siente con claridad, la traición. Esa mezcla de fuego en el estómago y hielo en el pecho. Volví a dejar el celular exactamente como estaba. Me lavé la cara, me miré al espejo. Mis ojos no parecían míos. No había rabia. Aún no. Solo decepción. Una tristeza seca, sin lágrimas. Volví a la habitación. Lucía seguía dormida, de espaldas. Su respiración era suave, ajena, segura. Como si no existiera un mundo fuera de sus sueños. Y yo, ahí, en el borde de la cama, pensando en todo. No solo en ella y Andrés. Pensaba en mí. En lo que había aceptado. En las veces que dudé y me callé. En las pequeñas mentiras que dejé pasar porque amar, me repetía, era también entender. Qué palabra más traicionera, esa, entender. A veces solo significa justificar lo injustificable. La noche pasó lenta. Cuando amaneció, fingí estar dormido cuando Lucía se levantó. Escuché cómo se duchaba, cómo tarareaba una canción mientras se arreglaba. Después se sentó en la cama y me tocó el hombro suavemente. Buenos días, esposo. Me giré y fingí una sonrisa. Buenos días. Desayunamos con los padres. Fotos. Más sonrisas. Más teatro. Yo ya sabía cómo sería mi papel el resto de la jornada. Esa tarde volamos a Cancún. La luna de miel que yo pagué, que yo organicé, mientras ella planificaba otros encuentros. Pero no era estúpido. Ni débil. Solo estaba esperando. Planeando.
Durante el vuelo, Lucía se durmió en mi hombro. Yo hojeaba una revista que no estaba leyendo. Pensaba en cómo hacer que ella sintiera algo más que vergüenza. Que entendiera lo que era perder. Una vez en el resort, todo parecía perfecto. Playa, tragos, cenas bajo las estrellas. Ella jugaba a la esposa feliz. Y yo era su espejo. Reflejaba lo que necesitaba ver. Pero de noche, mientras ella dormía, yo escribía. Una carta. Fría, precisa. No para que me entendiera. Sino para que recordara. Para que no pudiera borrar lo que hizo ni disfrazarlo de error pasajero. Guardé la carta en mi maleta. Esperaría el momento justo. El tercer día, mientras tomábamos cócteles en la piscina, Lucía dejó su teléfono desbloqueado sobre la mesa. Yo no lo toqué. No hacía falta. Los mensajes seguían llegando. Notificaciones con nombres borrados, pero muy poco sutiles. Sonrisas que no eran para mí. Guiños virtuales que hablaban más que 1000 palabras. Esa noche, después de cenar, le propuse una caminata por la playa. Llevé la carta en el bolsillo. Caminamos en silencio unos minutos. El mar golpeaba suave la orilla. El cielo estaba despejado. Todo parecía de postal. ¿Te gusta este lugar? Le pregunté. Es perfecto, dijo. Gracias por traerme. Me alegra, respondí. Quería que este viaje fuera inolvidable. Ella me abrazó, sin saber lo irónico de mis palabras. Y ahí, con la brisa del mar y la luna como testigo, saqué la carta y se la entregué. ¿Qué es esto? Preguntó, tomando el sobre. Léelo. Aquí. Ahora. Dudó. Luego lo abrió. Sus ojos se movieron rápido. Sus cejas se fruncieron. Su boca se torció en una mueca extraña. Al terminar, me miró, pálida. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde antes de decir sí, quiero. No dijo nada. El silencio lo llenó todo. Como si el mar también contuviera la respiración. ¿Y por qué? ¿Por qué seguiste adelante? Susurró. Para que te vieras a ti misma. Para que cuando cuentes esta historia, no puedas maquillarla. Porque esta vez, Lucía, el guión no lo escribiste tú. Lucía no lloró. No gritó. No suplicó. Solo me miró como si no me reconociera. Como si, de pronto, yo fuera el impostor en su historia, el que le arruinaba el final feliz que había imaginado. ¿Qué piensas hacer con esto? Me preguntó finalmente, con voz controlada. Nada, le dije. Solo quería que lo supieras. Que dejaras de actuar como si no pasara nada. Mateo, no entiendes, empezó a decir. No, Lucía. Esta vez, no soy yo quien tiene que entender. Es tu turno. Volvimos al hotel en silencio. Esa noche dormimos en la misma cama, pero en mundos distintos. Y por primera vez desde que la conocí, me sentí completamente libre. A la mañana siguiente, Lucía intentó reanudar la rutina como si nada. Desayuno, fotos, paseos. Yo la seguía, sí. Pero ya no como esposo. Solo como testigo del fin. 3 días después, volamos de regreso. El aeropuerto fue más tenso que el vuelo. Al llegar a casa, ella fue directo al baño. Yo fui a la habitación y empecé a empacar mis cosas. No hubo escena. No hubo gritos. Solo pasos cruzándose en el pasillo, miradas esquivas, y el sonido de una puerta cerrándose. Me mudé con mi primo por unas semanas. El silencio era abrumador al principio, pero también necesario. A veces el ruido más fuerte viene de adentro. Lucía me escribió un correo. Larguísimo. Explicaciones, justificaciones, promesas. No lo respondí. No podía. Porque ya no era mi trabajo sanar una herida que no abrí. Las semanas pasaron. Amigos en común eligieron bandos. Algunos me escribieron. Otros me evitaron. Descubrí que la mayoría prefiere no ver.
Que es más cómodo culpar al que rompe el silencio que al que lo provoca. Ella intentó salvar su imagen. Publicó fotos viejas. Historias vagas sobre procesos y crecimiento personal. Pero el círculo social no tardó en murmurar. El rumor del triángulo amoroso corrió rápido. Alguien filtró capturas. El nombre de Andrés apareció más de una vez. La historia se volvió viral en nuestro pequeño mundo. De pronto, ya no era yo el ingenuo que se había ido, sino el que había soportado más de lo que se imaginaban. Y aún así, nunca hablé. No porque no pudiera, sino porque entendí que el silencio, a veces, es más elocuente que cualquier venganza. Un día, mientras caminaba por el parque, me crucé con Andrés. Solo. Mirada al suelo. Me vio, dudó, y finalmente se acercó. Mateo, dijo, con tono neutro. Andrés. Solo quiero decir que, no fue planeado. No como tú crees. ¿Y cómo fue? Le pregunté sin alzar la voz. No lo sé. Confuso. Ella, nunca dijo que aún estaba contigo. Nunca dijo que aún te amaba. Asentí. Entonces no fue traición. Fue conveniencia. Él no respondió. Solo bajó la mirada y se fue. Ese día sentí que se cerraba algo. No con ruido. Con certeza. Y cuando llegué a casa, abrí el cuaderno donde había empezado a escribir mi historia. Ya no como arquitecto de casas, sino como arquitecto de mí mismo. Empezar de cero no es tan dramático como suena. No hay banda sonora. No hay amanecer poético ni mensajes de cierre. Solo hay mañanas. Una tras otra. Algunas grises. Algunas en silencio. Algunas con café frío y la televisión sonando de fondo para que el vacío no haga eco. Pero algo pasa cuando sobrevives a una mentira tan bien vestida. Te das cuenta de que el dolor no te mata. Solo te acomoda los huesos. Te pone el alma de vuelta en su sitio. Abrí un pequeño estudio por mi cuenta. Nada grande. Un espacio compartido, una computadora, algunos planos. Pero era mío. Después de años construyendo casas para otros, por fin construía algo para mí. Volví a ver a mis viejos amigos. Los de verdad. Los que no me pidieron explicaciones, solo una cerveza y un asiento libre. Empecé a salir sin miedo a que alguien mencionara su nombre. Empecé a dejar de nombrarla también. Un día, en una exposición de fotografía, sí, como en aquella galería donde todo empezó, conocí a Clara. No era Lucía. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Clara era tranquila, sin redes sociales, sin escándalos. Hablaba poco, pero con peso. Sus ojos no brillaban de filtro, sino de sinceridad. Cuando, meses después, le conté mi historia, no me interrumpió. No hizo comentarios. Solo me miró y dijo: «Qué bueno que no te quedaste ahí». Eso fue todo. Y fue suficiente. No sé si Clara será parte del próximo capítulo. No sé si esto es amor o solo el alivio de que alguien vea quién eres sin intentar cambiarlo. Pero me gusta. Me gusta mucho. Lucía me escribió una última vez. Un correo, sin asunto. Solo una frase. ¿Crees que algún día puedas perdonarme? No le respondí. No porque no pudiera, sino porque entendí que el perdón no siempre necesita ser pronunciado. A veces, solo es vivir mejor. Hoy camino diferente. Más firme. No porque haya dejado el pasado atrás, sino porque lo cargo con dignidad. Porque sobreviví a mi propia boda. A mi propia ingenuidad. A mi propia versión del cuento. Y eso, créeme, es suficiente para sonreír. Porque cuando por fin cerras el telón y dejas de fingir, descubrís que la verdadera historia no era la que soñaste con otro. Era la que empezabas a escribir solo.